Entonces, la idea es que el Kahoot lo vamos a ir desarrollando a lo largo que pasó la presentación. En este momento solamente manténganse conectados y yo les digo cuando vamos a tener preguntas. Bueno, entonces, no sirve. ¿Ya? Ya. Esta es la bibliografía que usé para la presentación. Son diferentes artículos que nos hablan de acidosis tubular renal y un artículo muy interesante sobre cómo se interpretan los gases en la ciudad de Bogotá. Primero vamos a hablar de nuestra paciente. Es una paciente que llegó a consulta externa de nefrología pediátrica, una paciente femenina de 9 años de edad en su momento en el que llegó a la consulta, procedente de Bogotá, venía acompañada de los padres. Fue remitida de la consulta de medicina general por una talla baja y un retraso en el crecimiento. A la valoración inicial de nuestra paciente se le tomaron únicamente los signos vitales, eran unos signos vitales normales, normotensa, frecuencia cardíaca normal, saturación y frecuencia respiratoria normales, y se le tomaron las medidas antropométricas. Al medirle pues el peso y la talla nos damos cuenta que efectivamente tiene un retraso en el crecimiento, tiene una talla para la edad de menos 2.38 desviaciones estándar con respecto a lo que debería estar para su edad. Los únicos hallazgos positivos al examen físico es una paciente que nos refiere la madre que venía con pérdida de la audición derecha y efectivamente al hacerle una valoración inicial vemos que tiene una hipoacusia derecha. De resto todo el examen físico es normal. La paciente viene con unos exámenes que le solicitó el médico general para que los valoraran en la cita de nefrología. Estos exámenes son unos gases venosos, unos índices urinarios, electrolitos en suero, una función renal y de imágenes traía únicamente una ecografía de vías urinarias. Entonces, acá pasamos a la primera pregunta del Kahoot. La idea es que vamos a leer estos gases venosos y si quieres pasemos al Kahoot y van a responder la primera pregunta. ¿Sí? La pregunta es interpretar los gases venosos. Entonces, si quieres, volvamos a la diapositiva para que los puedan leer y den un diagnóstico en 30 segundos de cómo interpretan estos gases venosos. Listo, muy bien. Entonces, la mayoría respondió que es acidosis metabólica. El puntaje, muy bien. Entonces, efectivamente, para analizar estos gases vamos a ver 3 parámetros principales que van a ser el pH, el bicarbonato y la base exceso. Efectivamente, como la mayoría respondió, estos gases nos dan que nuestra paciente tiene una acidosis metabólica y al analizar los electrolitos vamos a ver que es una acidosis metabólica hiperclorémica. Vamos a dejar esto en pausa, más adelante vamos a analizar el resto de exámenes, pero teniendo en cuenta estos gases, quise traerles un segundo cómo es el enfoque de los gases venosos en pediatría. Entonces, tener en cuenta realmente podemos tomar muestras o gases venosos o gases arteriales. Se recomienda en pediatría usar muestra de gases venosos. Recordar que la muestra debe ser extraída o de una sangre venosa que no sea, pues que sea usada sin torniquete o durante la extracción de sangre de algún otro tipo de muestra. Cuando los gases son venosos vamos a tener algunas alteraciones muy mínimas, no significativas en los parámetros que analizan los gases. Vamos a ver que el pH se puede ver 0.002 unidades más bajo, la PCO2 puede ser 4 milímetros de mercurio más alta y el bicarbonato 1 miliequivalente más alto. Como les digo, son algunas alteraciones que se han medido, pero realmente no presentan cambios significativos. Recordar que el llanto en los pacientes nos va a causar un estado de hiperventilación. Esta hiperventilación puede generar que el pH se eleve ligeramente, algo tampoco significativo, y que la PCO2 sea un poco más baja. Esta tablita que les dejé acá es de un estudio que se tomó de cuáles son las variaciones de los gases arteriales o venosos en Bogotá. Recordar que en Bogotá pues estamos a una altura mayor que la mayoría de los estudios que se toman. Entonces acá nos dejan cuáles son los niveles normales de los gases en Bogotá, tanto en hombres como en mujeres. Viendo a nuestro paciente,
recordemos que tenemos una acidosis metabólica. Los gases que tenemos entonces está un pH menor de 7.35, un bicarbonato menor de 20 y un cloro mayor de 105. ¿Esto para qué nos da? Nos da para hablar que estamos cursando con una acidosis metabólica hiperclorémica o de lo que vamos a hablar el día de hoy, que es una acidosis tubular renal. Entonces ya la pasamos. Quise hacerles un recorderis de lo que es la nefrona y cuáles son las funciones principales de los túbulos que tenemos. Recordar que tenemos el glomérulo, primero el túbulo contorneado proximal, el asa de Henle en su porción descendente y ascendente, posteriormente el túbulo contorneado distal y por último el túbulo colector. Entonces, viendo esta imagen vamos a volver al Kahoot a la segunda pregunta. Entonces la pregunta dice, si la mayor porción de reabsorción de bicarbonato se da en el túbulo colector. Una pregunta verdadera o falsa y ya vamos a ver cuál es la respuesta. Súper. Entonces, la mayoría respondió que es verdadero, pero volvamos a la presentación. Ya vamos a ver cuál es la respuesta. La respuesta es falso. ¿Listo? Entonces, vemos que en cada uno de los túbulos tenemos algunos componentes que se van a reabsorber, otros que se van a excretar. En realidad, la mayor porción de reabsorción de bicarbonato se da en el túbulo contorneado proximal. Se describe que es aproximadamente un 85% del bicarbonato que se reabsorbe en esta porción. Adicionalmente, acá vamos a tener reabsorción de cloro, de potasio, de agua y de ácido úrico. Después pasamos al túbulo contorneado distal. En esta porción no vamos a tener reabsorción de bicarbonato, únicamente de sodio, cloro y de calcio. Vamos a tener una eliminación de hidrogeniones y de amonio. Por último, en el túbulo colector tenemos también una porción de reabsorción de bicarbonato, pero es una porción muy mínima, se describe que es aproximadamente el 4%. También vamos a tener reabsorción de sodio y por último, excreción de hidrogeniones. Entonces, ya hablando un poco de lo que les decía de la acidosis tubular renal. ¿Qué es la acidosis tubular renal? Es un síndrome caracterizado por una acidosis metabólica hiperclorémica, porque se da por una disfunción tubular. Ya vamos a ver, tenemos diferentes tipos de acidosis según el túbulo que esté afectado, y esta disfunción tubular nos va a generar una alteración en el equilibrio ácido-base, pero muy importante que la función renal va a estar conservada. Tenemos 4 tipos de acidosis principal. Tenemos la tipo 1 o distal, tipo 2 o proximal, la tipo 3 que es una combinación de la tipo 1 y tipo 2 y la tipo 4 que se da con una hipercalemia. Entonces, primero en la acidosis tubular tipo 1 o distal, lo que tenemos, como su nombre lo dice, es una disfunción de los túbulos distales. ¿Qué pasa en estos túbulos? Que va a haber una incapacidad para excretar los ácidos que les explicaba que se secretan en esta porción. Al no poder excretar los ácidos, pues vamos a tener una acumulación de ácidos en sangre, menor regeneración de bicarbonato y como consecuencia la acidosis metabólica de la que hablamos. La tipo 2 o proximal se da por una disfunción en los túbulos proximales. ¿Qué pasa en estos túbulos? Como les explicaba, como la función principal del túbulo proximal es la reabsorción de bicarbonato, vamos a tener una incapacidad para reabsorber el bicarbonato, es decir, mayor pérdida de carbonato en la orina y como consecuencia la acidosis metabólica. La acidosis tipo 3, como les decía, es una mezcla en realidad de la tipo 1 y tipo 2, entonces vamos a tener una acidosis tubular distal más una pérdida elevada de bicarbonato en la orina, que es el mecanismo de acción de la acidosis tipo 2. Y por último, en la acidosis tipo 4 con hipercalemia, la disfunción va a estar localizada en el túbulo colector. ¿Qué pasa en el túbulo colector? Usualmente se causa por una insuficiencia de aldosterona que nos va a generar mayor retención de potasio y como consecuencia también la acidosis metabólica. Entonces les quise hacer esta tablita para diferenciar los principales tipos de acidosis. En realidad el tipo 3 no es muy común y como es una mezcla de la tipo 1 y tipo 2, se describen estos 3 principales, que es tipo 1, tipo 2 y tipo 4. Entonces, vamos a hablar uno por uno de los componentes. Primero, ¿dónde se ubica el defecto de la acidosis? Como ya les dije, en la tipo 2 es en el túbulo proximal, en la tipo 1 en el distal y en la tipo 4 en el túbulo colector. ¿Cuál es el mecanismo principal? En la tipo 2 va a ser por una pérdida de bicarbonato, en la tipo 1 por una incapacidad para excretar los protones y la tipo 4 por una insuficiencia o una resistencia a la aldosterona. La acidosis en los 3 tipos de acidosis va a ser una acidosis metabólica, pero ¿cuál va a ser el mecanismo?
en la tipo 2 por pérdida de bicarbonato, la tipo 1 por retención de ácidos y la tipo 4 también por retención de ácidos. ¿Cómo va a estar el potasio en sangre? Algo muy importante. En tipo 1 y tipo 2 vamos a tener usualmente hipocalemia, es decir, pues los niveles bajos de potasio, pero como les digo, la tipo 4 es caracterizada por tener hipercalemia, a diferencia de las otras dos. ¿Cuáles van a ser las causas comunes o la etiología de estos tipos de acidosis? Entonces, de la tipo 2, que es la tipo proximal, la principal etiología va a ser el síndrome de Fanconi, que se caracteriza por la acidosis metabólica y además de otros componentes diferentes, pues que no son el tema de nuestra charla, porque como vimos, nuestra paciente está cursando con una acidosis tubular distal. También pueden ser enfermedades renales adquiridas, la mayoría son causas genéticas, pues de la acidosis primaria. De la acidosis distal, entonces tenemos enfermedades autoinmunes, causas genéticas o un síndrome muy conocido que es el síndrome de Barth, que lo vamos a hablar más adelante. Y por último, en la acidosis tipo 4 hipercalémica, como les decía, usualmente pues es por una resistencia a la aldosterona que se causa o en la insuficiencia suprarrenal o en la insuficiencia renal crónica. Por último, hablando de los cálculos renales, las acidosis se pueden acompañar de cálculos. En la tipo 1 y tipo 2 es muy frecuente, pero en realidad en la tipo 4 no se describe mucho que el paciente además presente cálculos renales. Y todo esto que les acabo de hablar lo vemos también en esta otra tablita que les dejo para que la analicen, pues que habla también de los diferentes exámenes complementarios del paciente, cómo podemos diferenciar, que ya lo vamos a hablar más adelante. Entonces, hablando un poco de cuáles son los exámenes complementarios que nos van a ayudar. Ya tenemos un paciente con acidosis metabólica hiperclorémica. Ahora, ¿qué queremos hacer? Poderla caracterizar si es tipo 1, tipo 2 o tipo 4. Entonces, para eso nos vamos a ayudar de los otros exámenes que le pedimos al paciente. Entonces, exámenes de electrolitos, como les decía, bueno, el sodio se puede ver disminuido en la acidosis tipo 4, el potasio usualmente está normal o disminuido en la distal y proximal, pero en la tipo 4 siempre va a estar elevada. El cloro siempre tiene que estar elevado porque los tres tipos de acidosis son hiperclorémica. Y usualmente el calcio y el potasio están normales, excepto en el síndrome de Fanconi que tenemos que tenemos un fósforo menor a 2.5. El anion gap, estas son acidosis con anion gap normal por el mecanismo fisiológico de compensación del equilibrio ácido-base. Además podemos pedir una prueba, pues índices urinarios. Entonces, recordar que siempre el paciente debe tener una ingesta de líquidos previa. En los lactantes debe ser de 8 horas previa y en los niños mayores de 10 a 12 horas previa a la toma de la muestra. El pH urinario es el principal que nos va a ayudar a diferenciar entre distal y proximal. En la proximal tenemos un pH urinario menor a 5.5 y en la distal un pH urinario mayor a 5.5. También podemos hacer una medición indirecta de la excreción de amonio, que como lo vamos a hacer midiendo el anion gap urinario. Recordar que es la suma de sodio más potasio menos el cloro en orina. Y por último también podemos analizar el calcio en orina. Usualmente estos tipos de acidosis se acompañan de hipercalciuria. Entonces otro factor que nos puede direccionar al diagnóstico. Además de estos exámenes en orina, podemos pedirle al paciente una función renal y como vimos que nuestra paciente traía una ecografía de vías urinarias para ver que la causa del desequilibrio ácido-base no sea por una alteración en sí en el riñón, una enfermedad renal. Y por último, una radiografía de huesos largos que también se les puede pedir, no es muy común, pero más que todo si sospechamos que el paciente tenga una osteopetrosis. Entonces, segundo. Vamos a ir a la siguiente pregunta del Kahoot. Entonces, ¿cuáles creen que ustedes es la manifestación principal de la acidosis tubular renal? Entre estas cuatro. Muy bien. Listos. Súper. Entonces, muy bien, la mayoría lo tuvo correcto. En realidad, la manifestación principal de la acidosis tubular va a ser la detención en el crecimiento. Los otros que les puse en el Kahoot también se presentan usualmente, pero no es el principal. Pero como vemos acá en la presentación clínica, el paciente puede referir detención en el crecimiento, poliuria, sed, anorexia, raquitismo, litiasis o la nefrocalcinosis de la que ya vamos a hablar.
En este dibujito que les dejé me pareció muy interesante porque lo divide más que todo por sistemas, cuáles son las manifestaciones que puede tener nuestro paciente con acidosis tubular, como les digo, en el músculo esquelético principal, un retardo en el crecimiento. También puede presentarse con artralgias, mialgias, accidentes de parálisis periódicas o tetáneas. En el sistema nefrourológico, entonces el principal, que ya lo vamos a hablar, es la nefrocalcinosis o la litiasis renal. Ya lo hablamos, la acidemia con hipocalemia, poliuria e hipercalciuria. Nefrosensorial, algo muy importante que la mayoría de pacientes van a presentar, es una o sordera o hipacusia neurosensorial. En el cardiopulmonar, el paciente puede presentar arritmia, secundario a esto una muerte súbita o parálisis diafragmáticas, y en el gastrointestinal van a ser síntomas muy, pues digamos que no son muy específicos de la acidosis, pero los puede referir, que son anorexia, constipación, emesis, reflujo gastroesofágico o diarrea. Importante diferenciar de la clínica, estas son las manifestaciones clínicas cuando es una acidosis tubular primaria, que ya les voy a mostrar una tablita que nos diferencia las causas de primaria y secundaria. Pero muy importante que en caso que la acidosis sea secundaria a alguna etiología, pues la clínica principal en realidad van a ser los síntomas de la enfermedad que nos está causando la acidosis. Entonces, volvemos a nuestra paciente, ya vimos que tiene una acidosis metabólica hiperclorémica. Cuando medimos el anion gap, le da un anion gap normal, que es lo que les explicaba. Siempre en estos tipos de acidosis el anion gap va a estar normal. Y ahora nos pasamos a ver el pH urinario. Entonces, con este pH urinario podemos decir que efectivamente, como les decía, recordar que si es menor es proximal, si es mayor es distal. Podemos ya confirmar el diagnóstico que nuestra paciente está cursando con una acidosis tubular renal distal. ¿Qué nos llama la atención aparte en estos exámenes? Vamos a ver que el calcio en orina está elevado, como les decía, está cursando con una hipercalciuria, y además en la ecografía de las urinarias que le pidió el médico general, nos hablan que es necesario excluir un diagnóstico de nefrocalcinosis por los hallazgos imagenológicos. Entonces, ¿qué es la nefrocalcinosis? Recordar que la nefrocalcinosis es la presencia de depósitos de sales en el seno del parénquima renal, a diferencia de la litiasis renal, que son los mismos depósitos, pero en las vías urinarias. Como les decía, el paciente lo más común es que se presente con nefrocalcinosis cuando tenemos una acidosis tubular renal distal. Y acá, de las causas que les hablaba, usualmente la causa va a ser primaria por una mutación genética. Entonces, para el tipo distal específicamente tenemos mutaciones genéticas autosómica recesiva o dominante. La más común va a ser la autosómica recesiva, que de las manifestaciones principales va a ser la nefrocalcinosis y la sordera temprana o tardía, que se da por mutaciones en estos tres genes principalmente. A diferencia de la dominante, es una acidosis menos severa, no siempre se acompaña de nefrocalcinosis, y la edad de instauración usualmente es en la adolescencia, no es en niños tan pequeños, y solamente se ha descrito mutaciones en este gen. Ahora que es importante que nos llevemos de mensaje a la casa, no todo niño con nefrocalcinosis está cursando con una acidosis tubular. Tenemos muchas diferentes causas de nefrocalcinosis que no son enfermedades tubulares. Entonces acá encontré esta tablita que me parece muy interesante, que nos habla aquellas diferentes causas que nos pueden generar que el paciente esté cursando pues con algún tipo de nefrocalcinosis. Las genéticas, podemos tener una hipercalciuria idiopática, exceso de hormonas adrenocorticales, síndrome de Bartter, la acidosis tubular, pues que es nuestro caso, una disfunción tubular generalizada como lo es en el síndrome de Fanconi, mutaciones en el canal del cloro o un riñón medular en esponja. Pero como vemos, tenemos otro tipo de enfermedades que también nos pueden generar nefrocalcinosis, como lo son la diabetes mellitus, hipo o hipertiroidismo, artritis reumatoide juvenil, pielonefritis, algunos hábitos del paciente, por ejemplo, síndrome de hiperalimentación, exceso de ingesta proteica, pues que nos hagan que se generen los depósitos de calcio en los riñones, o también causas iatrogénicas por mal uso de medicamentos en los pacientes. Entonces, recapitulando a nuestro paciente, ya diagnosticamos que tenemos una acidosis tubular renal tipo 1 distal, que se presenta con un anion gap normal, una sospecha de nefrocalcinosis por los hallazgos en las imágenes y una hipercalciuria. Entonces, ¿cuáles van a ser los pasos a seguir de nuestro paciente? Acá vamos a hablar un poco de cómo se le instauró el manejo principal a nuestra paciente. Entonces, volvemos al Kahoot. Y creo que ya es la última pregunta. Ah, no, esa era la otra. Okay.
Bueno, ya saben la respuesta. Esto es igual ya lo hablamos, pero es basado en los paraclínicos de nuestro paciente, cuál es el tipo de acidosis que tiene. Muy bien. Siguiente. Sí, ya, ahora sí la última. Entonces, vamos a hablar un poco del manejo, no sé si conozcan mucho del manejo, pero la pregunta es si la solución de citratos es el manejo de elección para la acidosis tubular renal. Bueno, entonces aquí podemos tener una confusión, ya les explico por qué lo puse falso. Volvamos a la presentación. Ah, bueno, ya miramos quién ganó eso. Entonces, ¿cuáles van a ser los pilares del manejo de la acidosis? Primero, lo importante, lo principal va a ser corregir la acidosis metabólica y segundo es mantener una dosis de mantenimiento de la solución alcalinizante. Esta tablita habla de cuáles son las principales soluciones que se usan. En realidad sí, la solución de citratos es la principal que se usa en los pacientes, que la solución de citratos es una mezcla de citrato de sodio, citrato de potasio, ácido cítrico y una mezcla de jarabe y agua. ¿Qué pasa? Que últimamente en realidad se usa más que todo solamente la solución de citrato de potasio más por disponibilidad. Pues a nivel nacional se usa solamente citrato de potasio. Antes la solución de citratos era la que más se usaba. Aquí les dejé las dosis, se diferencia entre si es acidosis distal o acidosis proximal. La acidosis distal es una dosis menor de 3 a 5 mil equivalentes kilo día, se divide en 3 dosis, y en la proximal es una dosis mayor de 10 a 15 mil equivalentes kilo día. Con esto, entonces, a nuestra paciente en su primera consulta, después de diagnosticarle su acidosis distal, se le dejó efectivamente la solución de citrato, se le dejó una dosis de 6 cc cada 8 horas. ¿Qué pasa entonces con el seguimiento de nuestra paciente? Como les explicaba, la acidosis tubular distal puede ser o primaria o secundaria. La primaria, la causa principal van a ser causas genéticas. Entonces, ¿qué pasó con nuestra paciente? Se le sospechó, pues se le pidieron un panel genético para descartar la causa principal de esta acidosis, que es la causa genética, y la paciente en el control siguiente llegó ya con el reporte del panel genético que efectivamente nos confirma que tiene una mutación en 2 variantes del gen que les explicaba que nos puede causar la acidosis tubular distal. Entonces, con esta mutación en la variante de este gen, confirmamos que en realidad sí es una acidosis tubular distal, pero efectivamente este gen del que les hablo nos causa una acidosis mixta, es decir, una tipo 3, que es tanto distal como proximal. Entonces a la paciente le cambiamos el diagnóstico, se dejó como una acidosis tubular tipo 3 con o sin hipoacusia. Fue valorada por otorrinolaringología por su hipoacusia que refería y ellos confirmaron que efectivamente la paciente tiene una hipoacusia neurosensorial bilateral, para lo cual se le dejó manejo con ayudas auditivas. Al día de hoy, ¿cómo vamos con nuestra paciente? Ya el día de hoy la paciente tiene 18 años, se le dejó su diagnóstico de acidosis tubular renal distal, pero tipo 3, por lo que en realidad es una tipo mixta, con nefrocalcinosis, que se le confirmó posteriormente con imágenes, y la sordera neurosensorial, que la paciente usa audífono. El seguimiento, entonces, ¿cómo lo hacemos? Como les digo, ya hoy en día lo que se usa más es el citrato de potasio. Cuando se le confirmó que era tipo 3, se le cambió de solución de citratos a únicamente citrato de potasio. Se le dejaron controles, aproximadamente se le están haciendo controles cada 3 meses con toma de gases venosos, electrolitos y función renal. Y ahí vamos con nuestra paciente. Muchas gracias.